Es importante para todos siempre tener claro cuál es la ruta de acceso a nuestro portal institucional. Porque muchas veces solemos buscar información en Google, bien sea porque estés buscando información de carácter local o de carácter internacional, y al recibir una formación de ULX hacemos un registro de manera independiente. Entonces, siempre es importante que sepan la ruta correcta. Sabemos que hemos ingresado de manera correcta a ULX a través del campus institucional, porque si ustedes se fijan en la parte izquierda del monitor, aparece el logo de la universidad y debajo del logo nos va a decir el producto al cual vamos a poder acceder. Actualmente, la universidad maneja nuestro producto más completo a nivel internacional, es decir, nuestro producto estrella. Este producto de ULX Global tiene dos componentes importantes. Uno, la legislación y la normatividad de más de 130 jurisdicciones y todo el componente doctrinal. Es decir, que vamos a poder hacer consultas a nivel internacional en más de 130 jurisdicciones. Dos, importante entender nuestro screen de actualidad. En el screen de actualidad, ustedes podrán revisar las noticias más importantes a nivel mundial. Fíjense que hace 18 horas hice una publicación del Diario de Perú. Vas a recibir, tienes esta tabla de contenidos, fíjense, vas a recibir todo el tema de legislación, jurisprudencia, doctrina, libros, minutas, es decir, todo tu búsqueda principal, todas las jurisdicciones. Adicional a ello, si ustedes se fijan en la parte izquierda, ya te empieza a listar las jurisdicciones. Fíjense, aquí está. Por ejemplo, tú estás haciendo un estudio comparado en Argentina respecto a contrato laboral. Tú simplemente seleccionas la exclusividad. Tanto los códigos fueran actualizados. ¿Qué quiere decir esto? Vigente. Y aquí tiene la otra personalización del recurso. Tú puedes seguir el código de la jurisdicción que tú desees. Para el caso, a modo de ejemplo, de la jurisdicción de Argentina. Fíjense, Código Civil y Comercial de Argentina vigente y damos clic en el botoncito gris y aquí dice ya siguiendo. Pero más allá de que ustedes tengan un código a texto completo de la jurisdicción que ustedes deseen consultar, hay que rescatar varios aspectos importantes. Bueno, primero tienes el código, en la parte izquierda tienes el índice, aquí está, pero vas a encontrar en los códigos un recuadro de redacción. Fíjense, redacción actual conforme a la ley 27587 y la ley 27586. Tú puedes en este cuadro de redacción ver cuáles son las últimas modificaciones del código para el caso del Código Civil y Comercial de Argentina o del código de la jurisdicción que tú estés consultando. Entonces es importante, recuerden en los códigos vigente, la opción de seguir y el recuadro de redacción. Luego, cada artículo de los códigos que consultes en ULX se encuentran hipervinculados o citados. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, debajo de cada artículo te dice artículo citado en. Es decir, que te está reuniendo toda una información que te habla únicamente de este artículo. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo estoy trabajando o haciendo mi estudio comparado y necesito reunir información que me habla del artículo primero de la Constitución Política de Ecuador o de la Constitución Política de Colombia. Ya sabes que cada artículo de los códigos te está haciendo un análisis de recolección de datos y te está diciendo, mira, te doy jurisprudencia que te habla únicamente de este artículo. Artículos doctrinales, disposiciones normativas, noticias, es decir, que te está reuniendo toda una serie de información que te habla únicamente del artículo quinto del Código Civil y Comercial para el caso de Argentina o de la jurisdicción que estés consultando. Esto es importante que lo podamos revisar en el tema de los códigos a nivel internacional o también a nivel local. Luego tienes esta regleta, fíjense, aquí está, y en el código tú puedes ir al icono que dice versiones. En versiones, cuando damos clic allí, tú puedes ser un poco más detallado. Es decir, pues ir al detalle y revisar exactamente cuáles son esos cambios
que ha tenido el código de la jurisdicción que estés consultando. Cuando tú das clic en el botoncito, fíjense, en este recuadro amarillo que dice ver detalles del cambio, yo doy clic allí, fíjense. Aquí tú puedes ver tanto la versión anterior, mira cómo te lo rescatan un color rosado, y los cambios introducidos conforme a la ley 27586 y 587. Entonces aquí tú puedes revisar cómo estaba el artículo para este caso 2386. Fíjense, antes estaba de esta manera, versión anterior, recuerden, un color diferente, y cómo quedó con los cambios introducidos conforme a estas dos leyes. Entonces aquí está. Entonces, importante si necesitan ser un poco más detallados, ir y revisar cuáles son esos cambios que ha tenido los códigos de la jurisdicción que estés consultando. Recuerden que tienen este recuadro que dice versiones, y en versiones simplemente das clic en ver detalles del cambio, y de esa manera tú puedes revisar tanto la versión anterior y cómo queda con los cambios introducidos conforme bien sea a la ley, a la jurisprudencia, a la modificación que se esté aplicando en el código de consulta de la jurisdicción que estés consultando. Luego tú te vas a análisis, fíjense, aquí en análisis, tú simplemente das clic allí y puedes revisar cuáles han sido las afectaciones que ha tenido para el caso del Código Civil o el código de la jurisdicción que desees. Este recuadro de citados por te permite ver en qué otros documentos. Ay, ¿ustedes me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Hola? Sí, sí. perdón, es que me salió un mensaje que decía sin conexión a internet. Se fue un momento, pero volvió. Pero bien, ¿sí? Ujú. Sí. Ok. Este recuadro que dice citados por les permite ver en qué otros documentos está siendo citado para el caso el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina. Pero, por ejemplo, fíjense que ustedes estén consultando una jurisprudencia de otra jurisdicción, o estén consultando un capítulo de un libro o una revista, que ustedes puedan revisar en qué otros documentos está siendo citado el mismo documento de consulta, ya es un valor agregado. Entonces es importante poder entender cómo van a encontrar ustedes los códigos, régimen y estatutos, tanto a nivel local como a nivel internacional de la jurisdicción que deseen consultar, y a modo de ejemplo estamos utilizando un código de Argentina. Y antes de salirme del código, importante, recuerden, en cada documento que consulten de ULEX, tanto a nivel local como internacional, siempre van a encontrar estos 5 iconos pequeñitos que estoy resaltando aquí en la parte derecha. Es decir, el primero, como su nombre lo indica, es guardar en favoritos. Automáticamente el documento queda guardado en favoritos. El segundo, añadir a carpetas. Por ejemplo, fíjense que hay 3 carpetas creadas, pero que tú seas parte del semillero de investigación de la universidad, estés adelantando tu monografía, estés adelantando, seas parte del semillero, tu artículo. Es decir, tú puedes ir convirtiendo OLX en una biblioteca personalizada, y de esa manera vas organizando la información allí. Luego tienes la opción de imprimir el documento, se puede imprimir el documento notas. Incluir las marcas y notas dentro de los documentos cuando los deseas imprimir es lo mismo que nosotros hacemos cuando tenemos un documento en físico, solo que aquí lo vas a hacer en medio digital. Por ejemplo, que tú estás haciendo la lectura de una jurisprudencia o de un capítulo de un libro. Tú simplemente seleccionas, fíjense, lo que consideran más importante de la información con el cursor. Fíjense que es muy sencillo. Sueltan el cursor, te dice marca o nota y simplemente le das clic en marca. Mira que automáticamente queda resaltado. Y la nota es ese comentario que solemos hacer respecto a lo que acabamos de marcar. Entonces aquí tú escribes el comentario y le dices guardar nota. Es decir,
que tanto las marcas, las notas, las carpetas y los documentos que te guardes como favoritos, toda esa información va a quedar agrupada en un solo icono que la vas a encontrar en la parte izquierda de tu monitor. Fíjense aquí en este recuadro, en este icono que dice carpetas o que está en forma de carpeta, es allí donde va a quedar guardada toda esta información. Luego tienes la opción de compartir la información. Tú puedes compartir la información de VLX en las diferentes redes sociales que estamos viendo aquí, Twitter, Facebook, LinkedIn, correo electrónico. Por ejemplo, los docentes comparten mucha información vía correo electrónico con sus estudiantes. Dejan la jurisprudencia, el capítulo del libro, las lecturas de la siguiente clase, entonces sí es importante y es una manera también de incentivar el uso de las bases de datos. Si necesitan construir de manera manual su cita, recuerden, tienen el enlace para que puedan tomar el enlace de la página directamente, voy a hacerlo nuevamente, dan en compartir, toman el enlace, fíjense, este enlace lo toman para la respectiva cita, o también somos compatibles con estos dos gestores bibliográficos para exportar las respectivas citas al documento. Y por último, tienes la opción de descargar la información. Toda la información de VLX sí que te la puedes descargar. Lo único que debes descargar de manera parcializada, y esto por temas de derechos de autor, son los libros. Claro, no les estoy indicando que no tienen acceso al libro, sí que tienen acceso al libro a texto completo. Solamente que si necesitas descargarlo, debes hacerlo por capítulos, ¿vale? Y hasta aquí hemos visto una forma muy sencilla de buscar a nivel internacional. Fíjense, simplemente dan clic aquí en la parte derecha, en la jurisdicción donde ustedes estén ubicados, dan clic allí, seleccionan todas las jurisdicciones, dan a aplicar. Hicimos el ejercicio en caso de que quieran ver de pronto de cómo van a encontrar cargado los códigos, tanto a nivel local como a nivel internacional de la jurisdicción que deseen. A modo de ejemplo, utilizamos la jurisdicción de Argentina. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? Vale. Hay otra forma, bueno, antes de pasar a la otra forma de buscar, recuerden que ustedes pueden realizar cualquier tipo de consulta. Por ejemplo, voy a poner aquí derecho marítimo. Bueno, no sé por qué no me toma, derecho de competencia, un ejemplo. Lo que quiero que veamos, o lo que quería mostrarles, es que este buscador se antecede un poco a las búsquedas que va realizando el usuario. Por ejemplo, fíjense que yo no escribí derecho de competencia, pero aún así la herramienta me está diciendo, mira, se antecede un poco a esas búsquedas que yo voy realizando. Cuando tú dices derecho de competencia, es exactamente igual. Mira, es lo mismo que estábamos haciendo eh, con contrato laboral, que lo hicimos a nivel internacional, es igual, mira. Entonces, recuerden, tienes la opción, por ejemplo, derecho de competencia, te puedes crear una alerta. Adicional a ello, tienes un ordenar por relevancia, que es un ranking jurídico que te permite organizar la información como su nombre bien lo indica, para que puedas ver los más citados, lo más consultado, lo más reciente, lo más antiguo. Detrás de todo esto hay una interacción de millones de usuarios que le permite entender a la herramienta qué documento es más reciente o más consultado dependiendo de la búsqueda principal que tú vayas realizando. Ahora, si ustedes se fijan, la cantidad de resultados es impresionante, más de 3 millones de resultados respecto a derecho de competencia. Pero en la parte final, hacia la izquierda, debajo de todas las jurisdicciones, fíjense, por ejemplo, mira en Ecuador cuánta información vas a encontrar de derecho de competencia. Te dice, mira, hay información de 1987 a marzo del 2021. Acá es donde más hay información. Entonces tú puedes jugar con esta barra de tiempos y decir, yo no quiero información del 87, sino más reciente. Mira cómo va cambiando de año. 93, pasa al 2000, 2004. Esto ya depende del año desde donde tú quieras ver información. Enero del 2010 a la fecha relacionado con derecho de competencia. También puede ser un poco más acucioso y filtrar la información. ¿Ves? Se me quedó pensando pero ahí sí les pido unas excusas que he tenido problemas con mi internet desde ayer. Algo le ha ido pasando.
Está como, yo creo que es por las lluvias que he tenido aquí en Colombia, ha llovido mucho